Hola, bienvenidos sean a Traigan de vuelta al bullying, siempre conocido como la rebelión de los argumentos. Con ustedes, Roberto. Ya sin migajas, sin nada de migajas. Hoy no se me ocurrió ningún chiste. No, para la próxima se los debemos. Para la próxima van a ser dos, al empezar. Sí, no sé, Roberto Peso Pluma. Eso pluma, ay, también escalofrío. ¿Sabes lo que es para un músico que lo compares con otro músico que no es músico? Esas sí son Pues, ofensas de alto nivel. cantante no es, y tampoco creo que componga, al menos que se haga los requintos. Los requintos están bonitos, los Sí, sea lo que sea, los instrumentos sí suenan padre. De hecho, se han robado a varios bajistas de bandas de rock, esos géneros musicales nuevos. La verdad yo sí dudo que ellos la hagan. Y bueno, yo soy John, ay no sé de música, Natael Cano. Natanael, Cano, Yo soy John Natael y pues comencemos. Hoy continuando con la serie de videos de pobreza del libro que está próximamente a publicar aquí Roberto Peso Pluma. El libro es sobre, ¿cómo se llama? Sistema económico jornalero. Sistema económico de tiempo o jornalismo, sistema de jornadas. Tiempo, nombre pendiente, pero pues ya por ahí va la cosa. Y pues de ahí surgió la idea de hablar de la esclavitud. Ya la vez pasada hablamos de la pobreza y pues hoy vamos a tocar este tema. Como pueden ver, el panorama es el más adecuado. Ustedes están viendo todo esto de la supermigración. La supermigración también es parte de lo que viene siendo la trata de personas, que vamos de la mano de lo que viene siendo la esclavitud. Todas estas personas que están entrando ilegalmente a los países generalmente están muy susceptibles a trabajar por menos dinero y con menos derechos y a ser extorsionados. O, en el caso de las mujeres, que se metan al tráfico, no, perdón, al negocio sexual. Nos van a censurar por usar esas palabras. Ay, Pero ahorita lo monetizamos, así que no importa. Total, ¿qué importa? Ya que moneticemos, les vamos a pedir que nos apoyen. Como la niña, ay, qué pobres. ¿Crees que me vengo a encuerar aquí para que me des solo 10 pesos? No, si llegáramos a monetizar o a pedir apoyos para el proyecto, vamos a tener decanes, así que prepárense. Como esclavos en sus casas. O sea, no ha desaparecido al 100% ese tema. Tampoco ha desaparecido en la India. Tampoco ha desaparecido con los islamitas. Nosotros somos los únicos idiotas en Occidente donde nos creímos. O sea, no idiotas por terminar con la esclavitud. Somos los únicos idiotas e ingenuos al pensar que podemos aceptar otras culturas y que tengan nuestra misma ideología. Todo eso se lo pueden agradecer mucho al feminismo y al legitimismo y todos esos grupos cistas que no sirven para nada. Si ustedes no están de acuerdo, es debatible y... Traiga sus argumentos a la rebelión de los argumentos. Por eso se llama así. Si ahí no les voy a hacer tanto bullying. Les hacemos bullying si son muy necios. Sí. Que es otra forma de castigo social. Y pues bueno, Roberto, comencemos. ¿Qué es? Es esclavitud. ¿Qué ¿De dónde viene la palabra esclavo? Fíjate que la palabra esclavo viene de una, pues no sé cómo llamarlo, país, región, etnia, que eran los eslavos. ¿No es Eslovaquia? Bueno, toda esa zona, sí se podría decir, pertenecía a Rusia, parte de Europa. O sea, era un área muy grande en aquellos tiempos. Estamos hablando de hace 10, 12 siglos. Fue, digamos, que lo que quedó, ¿no?, cuando se acabó el Imperio Romano, que se empezó a dividir y a disolver todo eso, pues una sección grande fue el pueblo eslavo, que serían como lo que ahorita serían las tierras bajas, de lo que antes era de Rusia. Todos esos países bajos pertenecían a esa zona eslava de aquellos tiempos. Y los eslavos es un país o una cultura que en aquellos tiempos fue conquistada y fueron llevados a otros países y los pusieron a trabajar como esclavos. Entonces la palabra esclavo es algo así como prisionero eslavo. Un prisionero que trajeron de esa etnia, de ese lugar, y los pusieron a trabajar en otro país. Ese es, digamos, el término, pero pues es algo que pasaba en muchas culturas antes, hace muchos siglos. Un país invadía a otro y se traían a las personas de ese país a su país y los ponían a trabajar. Entonces prácticamente estaban como secuestrados, o sea, De hecho, ahorita que mencionas esto es un buen punto. Ustedes no lo saben porque pues han vivido en un mundo libre. Tenemos menos de 100 o 200 años que acabó la esclavitud.
al menos en Occidente. Jamás en la historia de la humanidad ha existido otras culturas que no tengan esclavos. No. Somos la primera generación y lo están arruinando. Gracias. No estamos a favor de la esclavitud, no vayan a malinterpretar. O sea, gracias por arruinarlo Gracias todo. por... Gracias por arruinar el mundo libre, no que gracias por quitarme a mi esclavo. Entonces, sí, precisamente viene de ahí, se popularizó porque pues, somos Occidente y pues los griegos mayoritariamente pues, recluían a los eslavos para su trata de persona. Entonces quedó esa palabra, pero como ya lo dijo Roberto... Es como del siglo X para acá, o sea, antes del siglo X no existía esa palabra, bueno, 10 o 9, no recuerdo bien, pero la palabra esclavo que usamos hoy pues no se utilizaba en tiempos de Jesús, vamos a decir, en tiempos de Buda. Los llamaban sirvientes o cosas similares. Sí, de hecho en la Biblia bien se les llama siervos, o sea, un servidor o lo que ahorita conoceríamos como un trabajador, a final de cuentas. Pero siguen siendo esclavos. O sea, a final de cuentas sí. Pero, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, muchos lo traducen como que estaban esclavizados, pero realmente lo que dice la Biblia es que eran siervos y estaban siendo oprimidos. O sea, oprimido es presionar, tienes que trabajar, tienes que cumplir con esto, tienes que hacer aquello, si no lo cumples te voy a maltratar, o sea, eso es presionar, eso es... Pero la palabra esclavo no existía en aquel entonces, no se utilizaba. Eso es Occidente, es cosa totalmente de nuestra herencia greco-romana. Y aquí mencionaste algo muy importante, los tipos de esclavitudes. Por ahí ya quedamos claros que todas las civilizaciones antiguas tenían alguna forma de esclavitud. Todas. Entonces, aquí, no sé qué tan reciente sea esto, yo vi que había personas que dividían las civilizaciones por civilizaciones de esclavista, donde según eso la economía y la sociedad dependía totalmente de los esclavos para salir adelante, y las que pues nomás tenían su esclavo para cotorrear. Sí, es que antes podría suceder entre estatus, entre niveles, ¿no? O sea, los reyes, los sacerdotes, los militares tenían a sus esclavos, por así decirlo, a sus trabajadores. Hace poco aquí en México, bueno, relativamente poco, tiempos de la hacienda, pues también el hacendado tenía a sus trabajadores en la hacienda. Y era una forma de vida, o sea, realmente era lo que nosotros conocemos ahora como trabajadores, pero no con los derechos laborales que tenemos ahora. De hecho, un esclavo generalmente, también si te vas a las viejas civilizaciones, había muchas reformas para garantizarles una calidad de vida. Es por eso que ahorita hacen la comparación de que los esclavos tenían más derechos que las personas del mundo libre. Suena locochón, pero si te pones a analizarlo, en aquellos tiempos un esclavo a ellos lo veían como una propiedad. Y por ejemplo, vamos a irnos a lo más clásico, ¿no? Una plantación de algodón en Estados Unidos, ya es como nos lo enseñan las películas, ¿no? Que están la gente de África que fue traída a América. Y esas personas realmente, como era su propiedad y le estaba trayendo una remuneración económica, porque pues estaban trabajadores, pues lo cuidaban, le traían al mejor médico si se enfermaban, que comieran bien pues para que estuvieran fuertes, porque tenían que trabajar en el campo, en cuestiones pesadas. Entonces realmente comían bien y tenían salud, o sea, tenían los mejores servicios médicos, por decirlo. Y ni trabajaban tanto. Por eso los tenían que tener a latigazos, porque nunca es flojo. Se hubieran traído esclavos de calidad, los eslavos. Eso sí construían civilizaciones. Por eso nos censuran, viejo. Bueno, pero vamos a compararlo con lo moderno, con un servidor moderno, un trabajador moderno, un siervo del siglo XX, vamos a decir. ¿Cómo les está yendo a los trabajadores hoy en día? El sueldo a veces ya no alcanza para pagar un médico. A veces ya no alcanza para tener una buena alimentación, entonces es donde tú dices, me hace que los esclavos de antes estaban mejor que los trabajadores de hoy en día. Y fíjate que por ahí encontré una imagen del siglo XVIII o XVII, no me acuerdo, de Inglaterra, donde precisamente está comparando a los ciudadanos de Inglaterra, pasando hambruna, sufriendo por pagar sus deudas, con los esclavos africanos que se la pasaban bailando y comiendo sandías, haciendo su verbena. Y diciendo, ¿quién es el verdadero esclavo? De hecho pone de esclavo al inglés libre, entre comillas, y pone a la persona libre, que es el esclavo. Que es una crítica muy interesante y ahorita totalmente censurable. Sí, porque hay una teoría también que dice que cuando en Estados Unidos se abolió la esclavitud,
realmente había un interés económico porque ya los esclavos ya no estaban siendo tan buen negocio como eran antes. De hecho, fue en general, la abolición de la esclavitud en Occidente fue porque no son viables. Y curiosamente coincide poco antes de la revolución industrial y de que empiecen ya a haber muchos trabajos asalariados. Entonces, pudiera ser que en aquel entonces hiciera una comparación, a ver, ¿cómo me sale tener a 20 esclavos y qué me sale mejor? ¿Tener a 20 obreros, empleados trabajando? Porque al obrero pues yo le doy su sueldo y él solo se hace cargo de su vida. Y al esclavo yo tengo que darle alojamiento, comida, salud, tal. Entonces hay una teoría que dice que en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Los esclavos ya no son negocio, ahora es más negocio tener obreros contratados y los hombres libres salen más baratos que los hombres acá esclavizados. Y que por eso a lo mejor decidieron abolir la esclavitud. O sea, no fue por buena onda, fue por cuestiones económicas. Y nos van a censurar, viejo, por decir esto. Pues por eso la rebelión de los argumentos. Aquí estamos hablando de lo que nadie quiere hablar. Sí. Y pues eso también es un buen punto de la esclavitud moderna, el trabajo con la esclavitud moderna, comparada. Que aquí, cuando le pregunté a Google, me censuró. Perdón, a ChatGPT. ¿Cómo que te censuró el chat? Me dijo, me parece muy ofensivo que compares el trabajo con la esclavitud. Órale. Y no me quiso dar respuesta. Obviamente me la mareé para que dijera, no, es que quiero hacer una crítica. No, entonces sí, ahí te va. Pero... Hay que saber moverle. Pero pues no está bien que te censuren con estas comparaciones. Y otra cosa de la que quiero hablar, que se habla mucho ahorita, aparte de los sistemas económicos como una manera moderna de esclavitud, también está lo que viene siendo... Y bueno, se pone de esta manera porque aunque tú eres libre, ¿realmente eres libre? ¿Realmente puedes llegar a ser rico como es la promesa? Es algo que tú muchas veces cuestiones. No, es prácticamente imposible en este sistema. Siempre tiene que haber obreros, clase media, los ingenieros, los de licenciatura y la clase capitalista, que son los que ponen el dinero para crear las empresas. ¿Y si esos tres elementos tienen que existir siempre. Y si están los safe-made men, pero son tan pocos que hacen películas, recuérdenlo. También está el hecho de que, ¿cómo se llama? Muchas veces los sistemas están tan corruptos que para la manera de llegar a la cima tienes que hacer muchas cosas cuestionables y tienes que tener unos valores también muy sucios para traicionar y robar y estar con el crimen organizado. Sí, es lo que hablamos la última vez cuando terminamos la grabación acerca de... Vamos a pintarlo de este modo, ¿no? Los esclavos, en aquellos tiempos, pues, su dueño tenía que darles alojamiento, comida, todo. Luego llegan los trabajos asalariados, somos libres, pero tenemos menos recursos. Entonces luego vienen las luchas de los obreros para que tengamos más derechos y recuperar un poquito, ¿no? Más acceso a la salud. Entonces todas estas reformas de las revoluciones obreras han hecho que los trabajadores tengan que tener servicio a la salud, o sea, el seguro, que tengan que tener prestaciones como las vacaciones, días pagados, y hay uno que se llama el reparto de utilidades, que es lo que hablábamos la vez pasada. Entonces, pero bueno, no nos metemos tanto ahí. ¿Te parece si lo dejamos? Para resolvernos para el siguiente. The Arabs did it, and we don't talk about it as loudly as we should. They came, and they took us into slavery, and they castrated our men, so that when you don't see dark-skinned people in the numbers that we should in the Arab world, it's because they castrated men, and we must never forget that.